vamos a saludar. Vamos a poner el micrófono porque anda medio rojo. Ustedes saben que estamos en el día de, ¿cómo lo dicen? Radical. Que no es tan radical, que ustedes han visto que no hay muchas alcabalas, ¿no? Los policías no quisieron poner muchas alcabalas porque salió un comunicado por ahí que lo siguen martillando una alcabala. El presidente y el gobernador van a meterse con lío, entonces pusieron vamos a decir. Está bien. Eso es bueno. Bueno, el día de estos días realmente fueron casi libres, aunque ya la gente se acostumbra. Ustedes vieron que no había nadie en la calle también, ¿verdad? Porque la gente lo que la hacen es hacer una costumbre para que ellos mismos vayan obedeciendo y así ellos poder controlar. Ese es el orden de Satanás, de controlar a la gente, de hacerla que se acostumbre a una cosa. Y esto nunca había pasado en el mundo. Te van haciendo que te acostumbre, solamente ya no tienes que poner una ley si no te dicen algo, y si no te van a meter preso y la gente se asusta. Y ustedes vieron que los comercios casi no abren ahora porque le tienen miedo a las sanciones que se le puedan, porque Satanás no tiene el poder, ni es, como yo digo siempre, como dice la Biblia, ni presente ni omnisciente para controlar el mundo. Entonces tiene que ir a un costumbrismo donde yo le decía la otra vez que era como el elefante, ¿no? Cuando es pequeño que le amarran las patas captura para que no jale, y después cuando se la amarran con una soga normal él no va a jalar porque él cree que se va a apoyar. Ya eso se le grabó, ¿verdad? Los carros también, la computadora, si tiene una falla se le graba que ustedes la quiten, si no, ¿cómo se llama? Resetea la computadora, va a quedar la falla ahí pendiente hasta que el mismo se lo ocurra borrarla por su cuenta. Bueno, estas son las cosas que el mundo hace. Recibí una predica, estos días hemos recibido tanta información de las cosas que están pasando en el mundo, y son tremendas. El control o el tratar de dar el control a las cosas para que es lo que entendíamos, ¿no? Ahora, cuando habla de 666, está hablando de que es el control del hombre sobre la humanidad, no de Dios. ¿Verdad? Dios controla hoy su iglesia, usted como iglesia, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, pero en amor, no con ejército, no con espada, con su Santo Espíritu, por voluntad propia, porque él respeta su libre albedrío. Ahora, ellos como no respetan, ellos quieren hacerlo por obligación. Y por eso se firman tratados, se firman convenios, ustedes ven cosas que están pasando en el mundo. Y hay un ataque fuerte de la iglesia de Jesucristo, fuerte. Hemos recibido información de ahí un pastor español, o varios pastores españoles, que siempre tenemos la información de ellos, y el ataque es fuerte, más fuerte que lo que ustedes puedan imaginarse. Y no es el ataque a una iglesia específica, es el ataque a la iglesia, a Jesucristo. Es decir, ellos no están atacando la doctrina, ¿verdad? Por eso yo siempre hablaba esta semana con otras personas, ¿no? Y hablaba con respecto a la comunicación y a los medios de comunicaciones. Y la gente siempre me puede hablar, ¿no? La gente que tiene programas que son cristianas, los medios de comunicación. Yo siempre le digo una cosa, ¿no? Cuando hablo con alguna persona que es un medio de comunicación, no es un púlpito para que usted esté predicando doctrina, ¿verdad? Por los medios de comunicación, hable de Jesucristo y compartir de Jesucristo, no predique doctrina, porque al final de cuentas la doctrina no es atacada, ¿saben? No ataca la doctrina a la gente de hoy, la gente de Satanás. Satanás ataca es al hombre, a Jesucristo principalmente. Habla de Jesucristo, por eso que dice no hay otro nombre debajo del cielo dado los hombres no podamos ser salvos sino Cristo, porque aún la doctrina no puede pasar, pero cuando le hablas de Cristo, ahí es que los demonios el hermano no me apunte, ¿no? Como dice. Entonces, y en los últimos tiempos habrá personas que se negarán a Cristo, ¿no? Vi entre una de las publicaciones fuertes que hay en Estados Unidos hay una organización evangélica
que maneja la adopción de niños. Si todos los niños huérfanos ellos manejan esa. Es una organización evangélica. Esa organización acaba de publicar que ellos en su adopción van a permitir que adopten también las parejas homosexuales. Entonces mucha gente se alargó, ¿no? Y mucha gente me preguntó, pastor, ¿qué pasó aquí? Yo digo, no te preocupes, son evangélicos, pero no son cristianos. Porque nosotros seguimos la doctrina de Cristo, no ninguna otra doctrina humana, y por eso cuando no es que yo desprecia, no, predicamos el evangelio de Cristo. Pero hay muchos que tienen su propio evangelio, como le dijo Pablo a los Corintios, ¿no? Y a los Gálatas, es que otro les predicó otro evangelio. Que no fue el que nosotros le predicamos. Entonces, hay mucha gente y hoy está probándose eso, Dios está probando su iglesia. Mucha gente que se hace llamar de un nombre o de una organización, o la Asamblea de Dios de Venezuela, que es lo más grande que hay en Venezuela. Yo digo que si en Venezuela hay 7 millones de cristianos, por lo menos 5 son de la Asamblea. Acabo de hacer una publicación que yo pastor me la mandó, me reparan como dicen, ¿no? Los cabellos, porque fuerte, ¿no? Sométanse a las iglesias, a los estatutos que está haciendo, es decir, ellos mismos ya están sometidos. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, la iglesia virtual, hay un periodista que le pregunta a un pastor, de verdad. Bueno, ¿y por qué le tienen tanto miedo a usted como cristiano a la iglesia virtual? ¿Acaso no es una reunión? También igualita y mejor, nadie se va a contaminar. Y hoy Diego me manda un mensaje de allá de la iglesia donde está sintiendo y hay uno aquí, otro allá. Es decir, quiere controlar la iglesia de Jesucristo también, ¿no? Entonces el pastor le dice, ok, está bien, a la periodista. Yo quería verte, conocerte, pues te voy a invitar para una carne asada también, que vamos a tener en la iglesia. Si vamos a tener la iglesia nos dice, vamos a tener una carne asada también. Y la gente que vaya va a estar bien atendida y se le va a dar buena porción de carne, con yuca. ¿Y cuándo va a hacer eso? ¿O va a ser virtual? No es lo mismo una cosa virtual a una cosa. La iglesia es viva. ¿Verdad? La iglesia es viva. No dejar de reunirse como al mismo tiempo con nosotros. Estos pastores que andan con su iglesia virtual no tienen vida. Por eso no es la iglesia que habla la Biblia. Entonces, eso es lo que quiere eliminar Satanás, esa iglesia donde tú puedas compartir y verlo. Ese compartir, porque ahí vas a demostrar el amor. Virtualmente yo puedo decirte lo que a mí me da la gana y tú lo vas a creer o no lo vas a creer, ese es tu problema. ¿Verdad? Porque no nos conocemos únicamente cuando yo quiero, a la hora que quiera y chao otra vez. Y la iglesia es una iglesia donde vivimos, comemos juntos, estamos juntos. Entonces, eso podría ser virtual, no sino mucha gente. Yo me reúno por enlace. No sé si el enlace existe todavía. Eso es mentira. No se está reuniendo con nadie. Está oyendo una información como oigas el radio perdido y una información que te están dando. Eso no es ninguna iglesia, es un medio de comunicación. Entonces, tenemos que tener cuidado mucho en eso porque estos son los tiempos, ¿no? Que habla la Biblia. Y ese mensaje que recibimos me da, lo estuve analizando, yo estaba allá arriba oyendo otra vez un pasaje que me ha gustado bastante de la Biblia, todo el tiempo me gustó, toda la vida me gustó, lo leí en Mateo 24, que busquemos Mateo 24 ahí en Reina Valera, la estuve leyendo ¿cómo se llama? En NBI. Y es importante lo que se habla en Mateo 24, lo que Jesús le dice a sus discípulos cuando Jesús venía y se le acercaron todos a preguntarle cuáles serían los tiempos finales. Y entendí muchas cosas, oyendo otra vez Mateo 24, estaba allá arriba oyéndolo otra vez, que no lo había entendido, porque lo que pasa es que Mateo 24, en ese capítulo, relata 3 eventos al mismo tiempo, ¿no? Porque la Biblia no tiene, como dicen las diosas de la Biblia, el tiempo cronológico, el tiempo, eso no hace mucho. Entonces siempre trata de confundir el pueblo de Dios con la iglesia de Jesucristo. Usted es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo pagó con su sangre a usted, no pagó a los judíos fue el pueblo de Dios.
tanto los judíos son una parte física del pueblo de Dios y nosotros somos la parte espiritual. Por eso es que van a venir, hay una Jerusalén física, hay una Jerusalén espiritual. Por eso es que va a venir un nuevo cielo y una nueva tierra. La tierra nueva es para los judíos y el cielo nuevo es para ustedes, porque Jesús dijo: yo voy a preparar morada para ustedes, si me voy le preparo un lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis reunidos. Y muchos pastores pelean con esto, y cada vez que nos acercamos más, no, pastor, que sí, pasó un solo evento, no va a haber ningún arrebatamiento, todos nos vamos a quedar para la gran tribulación. Y yo les digo: si te quieres, se quiere. Yo voy con él. Y siempre les pongo eso, ¿no? Si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, cuanto más Dios, que es un Dios amoroso, nos dará todo lo que necesitemos. Y si usted ve que su hijo está en un liceo que es malo, que hay mucho malandrismo, hay mucho, ¿qué hace usted? Lo saca de ahí, ¿no? Lo saca cuando no puede más, no, aquí no, ya no puede hacer más nada, lo saca y lo pone a otro que esté más lejos, que tenga que gastar más dinero, porque usted ama a su hijo y no lo va a dejar. Igualito Dios, cuando nos vea que la cosa está apretando más, nos va a sacar de aquí. Yo siempre digo, los hijos míos, yo decidí que se fuera porque la cosa estaba muy mal aquí, la parte de seguridad y eso, entonces decidí que se fuera porque ellos viven en la calle. Y entonces tenía que sacarlo. Así es Dios, cuando Dios vea la cosa mala nos va a sacar. Por eso es que son eventos diferentes. Y quiero que estemos atentos a esto, porque se puede decir: ya estamos entrando a la gran tribulación. No, no estamos entrando a la gran tribulación. Son 3 eventos que hay aquí en Mateo 24. Si alguien puede tomar un micrófono y leer esto, me gustaría que lo hicieran. Mateo 24, desde el 1, vamos a leerlo. Jesús salió de... Si quieren, sí. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos a pararnos un momentito. ¿Qué le dio Jesús? Lo más grande que había en ese momento, en esa época y en ese sitio donde estaba, ¿verdad? Acuérdate que había un imperio romano. ¿Por qué se dice que era imperio? El imperio es cuando tú mueves, un imperio no es lo mismo que un reino. Un imperio es cuando tú tienes muchas naciones, ¿verdad?, bajo tu dominio. Y en ese entonces habían pasado ya varios imperios, los 4 imperios que había en la tierra, y el imperio que estaba era el imperio romano, comprendía más o menos 20, 21 naciones allí que estaban. Era el reino que se conocía, el mundo que se conocía. No se conocía América ni siquiera en ese entonces. Entonces, eso es un imperio, porque ahorita tú puedes ver, los ingleses tienen un poder sobre varias naciones, creo que son 7, que se llama la Gran Bretaña, la Suiza, Suecia, todos esos países más de ahí, pero no es un imperio, ¿verdad? Rusia tuvo potestad sobre casi 11 naciones, pero no era un imperio. Imperio era los pueblos conocidos de ese tiempo, todo el mundo conocido, y lo que tuvieron bajo. China es lo más grande que hay, pero China no es un imperio. China es una nación, ¿verdad? Y imperio es cuando tú tienes muchas naciones. Y este imperio romano es el que va a resurgir otra vez porque está sobre todas las naciones europeas. Va a tener también, ahorita creo que son 11, va a tener 21 naciones bajo su dominio, una sola ley, ¿verdad? Un solo parlamento, un solo hombre que maneje eso, ¿verdad? Entonces el emperador estaba en Roma, ¿verdad? Pero tenía sus gobernantes escogidos a dedo, no por voto, porque esta gente son escogidas a voto, no es un imperio tampoco, porque decisión de ese pueblo escogerlo, pero están bajo la autoridad de Inglaterra, ¿verdad? Entonces
ahí no. ¿Se acuerdan antes de Venezuela que los gobernadores se cogían a dedo? Tú vas a ser gobernador de la suerte y tú vas a ser gobernador del lugar. Eso es así, ¿verdad? Ahora con la democracia, cada uno elige que puede haber trampa, puede haber todo lo que Satanás puede inventar, pero no es, eso se llama democracia, ¿verdad? Cuando tú eliges tu propio gobernante, aunque allá hace lo que pasa. Entonces todo el mundo conocido era dirigido, y lo que había, claro, aquí no estamos hablando que Jesucristo conocía Roma, pero sí conocía la ciudad que ha tenido más, que todo el mundo la quiere. Creo que 7 naciones se han apoderado de Jerusalén. Todo el mundo la quiere. Ahorita están divididas Jerusalén en varias partes. Una parte de los árabes, una parte de los chiitas, es decir, otro grupo persa, medo, todo el mundo divide. Y un poco el muro de los lamentos es la parte de atrás, donde están los israelitas. Pero la grande parte están otras naciones árabes, los palestinos y toda esa gente. Y por eso la pelea, esta es la ciudad que se pelea más, la ciudad del gran rey, y el gran rey es Jesús, no hay otro gran rey. Entonces por eso que todo el mundo ha tenido dominio de 7 naciones o 7 imperios, 7 naciones con 4 imperios que se han apoderado de ella, pero siguen peleando por esa nación. Por eso que dice que Israel es el pueblo de Dios. ¿Por qué es el pueblo de Dios? Porque Dios le agradó a ese pueblo, porque te puede agradar a ti y te llamó a la iglesia. Hoy tú eres le agrada a Dios, por eso te convenció que tú fueras cristiano hoy. Porque Él dice que Él te escogió, tú no lo escogiste, ¿verdad? Él te atrajo con lazos de, no acuerdo exactamente como dice la Biblia. Entonces, lo más grande que había era el templo, era lo más costoso, lo más de todo el Medio Oriente. Y Jesús dijo: ven todo esto. Bueno, el que ha ido a la zona se admira de ver esos grandes edificios, como le decía, ¿verdad? Usted es del tamaño de este dedo ante la puerta del edificio, que es más grande que el edificio, a la puerta de esa construcción. Son cosas monumentales que no se saben todavía cómo se hicieron, qué usaron, por eso que dicen que es extraterrestre, esas cosas que hicieron, porque son cosas que hoy, con toda la tecnología, las grúas que hay, es casi imposible hacer esas construcciones. Y Jesús le dijo: ustedes ven todas estas cosas, llegará un día que no quedará piedra sobre piedra. ¿Saben que eso le costó la vida a Jesús? De eso fue lo que lo acusaron. No lo podían acusar de otra cosa sino de lo físico. Por eso es que cuando hablamos del 666, en el control del hombre sobre, va a destruir el templo, que es lo máximo que tenemos. Tú estás diciendo, cuando lo van a acusar, ¿de qué acusa este hombre? Dijo que el templo se iba a derribar, que se lo iban a destruir. Y eso era lo más sagrado. Por eso que acusan a Jesús, porque por eso que Pilato dijo: yo no consigo culpabilidad en este hombre, yo no he lavado las manos de la sangre de él. ¿Ya? Pero era el diablo teniendo el control por las cosas del mundo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces ahí mismo los discípulos le preguntan: ¿cuándo será esto? ¿Qué día será que? ¿Sigue? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, que a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ajá. Entonces, que nadie los engañe. ¿Quién lo puede engañar a usted? Vendrán muchos en mi nombre. No está hablando del diablo, está hablando de gente que aún estando en la iglesia puede ser engañadores. Este grupo acaba de decidir de que hasta los homosexuales pueden, si buscan un niño en adopción, en este grupo ligado, ellos se lo van a entregar. Y todo el mundo se quedó así. La iglesia mundialmente se quedó así. Como es esto, en los Estados Unidos, el grupo más conocido como cristiano de adopción va. Todos los niños que vienen de adopción de África, de todos esos países que están en guerra, ellos no tienen, después acceden. Antes eran personas cristianas o a personas que por lo menos demostraran pues, su honestidad. Ahora no pueden ver. Entonces, que eso no le turbe vuestro corazón, ¿no? Porque a final de cuentas no son cristianos, parecían que eran de nosotros, salieron de nosotros,
pero no son de nosotros. Es decir, dice Pablo en una oportunidad también en Apocalipsis, ¿no? Porque mucha gente ahora se están probando realmente lo que tiene la doctrina de Jesús, ¿verdad? Jesús a sus mismos discípulos le dijo, bueno, ahora yo veo que todo el mundo quiere ir, y usted también se quiere ir, váyanse. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes vida eterna y salvación? Porque, es decir, y perdone la palabra, esos clubes cristianos van a terminar por acabarse, ¿no? Porque cuando venga esa persecución y no puedan comprar o vender, se va a decir, bueno, yo me aferro a lo que me dice la ley que tiene que hacer. Y cumpliré con mi tapabocas. Es un ensayo. No es que el tapabocas es que lo voy a condenar ahorita, pero es un ensayo para que usted sepa que mañana cuando le piden otra cosa usted lo puede ceder. Y entonces Jesús le echaba el cuento a sus discípulos. ¿Sigue? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ajá. Todo esto va a acontecer con 3 eventos, yo creo. El primero, ¿verdad? Esto va a acontecer, pero todavía no es el fin. Es decir, mucha gente dice, no, ya estamos entrando en la gran tribulación. Síguele. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ajá. Entonces todo esto tiene un nombre, ¿no? Será principio de dolores. No está hablando aquí de gran tribulación ni nada. Lo que pasa es que la Biblia, eso sí no sé yo, de cronología, cuándo va a ser de tiempo, no. Yo no soy numerólogo, hay mucha gente hoy tratando, hay mucha gente mesiánicas, convenciendo a la iglesia de Jesucristo con números, ¿no? El año tal, la fecha tal, cuando vean que son 7, que son 10, que son 8, no. Yo voy a lo que dice la Biblia como tal. No soy numerólogo, ni soy astrólogo, ni que el día que tú veas Jesús también le dice eso a sus discípulos. Por eso que yo quería saber más, todo el mundo quiere saber el fin, entonces todo el mundo está poniendo fecha, pero los testigos de Jehová han puesto, creo que son 4 fechas que el mundo se va a acabar, que no se han dado. Y aún los astrólogos también decían que el año 2000 se acuerdan con aquello, el año 2000. Entonces todo el mundo pone fecha. No. Ni el día ni la hora nadie lo sabe, digo eso a sus discípulos, solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, todo esto es, cuando hay alta guerra, rumores de guerra, hambre, peste. Nunca sobre la tierra se ha vivido una peste como esta que nos ha matado, ha llegado a 2 millones de personas, pero es la más popular, por la más conocida. Pero por tiempo y ocasión, medios de comunicaciones. Y el medio de comunicación está controlado por esas familias, los grandes billonarios del mundo, y por eso ellos quieren ponerle a la gente, bueno, más gente se ha muerto por estar metido en su casa que por el virus. Porque se ha muerto mucha gente, entre los 2.300.000 personas creo que se han muerto con este virus, de los cuales más de la mitad se han muerto con el virus, pero no por el virus. Es decir, te moriste del corazón, pero tenías el virus, pero no te mató el virus, te mató el problema que tenías cardíaco o pulmonar, ¿ves? Entonces por eso digo, se me ha muerto con el virus, pero no es que el virus lo ha matado. Entonces eso es forma de que ellos puedan someter a la gente para controlarla. ¿Sí? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, hay un pastor español que está en su organización, está siendo muy atacada, pero tremendamente atacada. Estaba hablando, unos mensajes, hablando y hablando. Y él dice, alguien le escribe de los Estados Unidos, manda una carta de electrónica, y le dice, ojalá pastor, tú estuvieras aquí o tú vinieras a mi estado. ¿Verdad? En Europa no hay estados, en América sí hay estados. Para yo ahorcarte y quemarte y después te enterraría en una tumba donde no tuvieras nombre. Porque él, cuando dice
él habla de la Biblia, y él habla de, por lo menos, Apocalipsis. No entrarán en el cielo, los perros no entrarán en el cielo, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se cuentan con hombres, ni los... Todas esas cosas, entonces por eso lo están acosando. Ya hay una Biblia, ya se escribe una Biblia, y la usa un grupo nada más, que es una Biblia donde no se habla del aborto, Dios no lo condena, el homosexualismo, y en esta Biblia habla de que, por lo menos en el caso de un caso que habla de ¿cómo se llama? El soldado aquel que fue Jesús, que su siervo estaba grave, centurión, que el centurión era homosexual y el otro era su amante, ¿no? Dice esta Biblia. Y que Jesús, Pedro, Juan era el amante de Jesús. Es decir, oiréis de distorsión de todo tipo, y acá probada, ¿no? Por esos ataques de cosas que a lo mejor ahorita nos pueden alarmar. Antes nos alarmaron cosas que hoy son comunes en nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque llega el costumbrismo. Acostumbrado a ver las cosas. Quizás que vivió en un pueblo, que vive en los estados andinos o más apartados, llegaba a Valencia y se alarmaba, ¿no? Con cosas que veía vida. Y yo tengo una amiga que una vez vino de pueblo de Junón Villano a Valencia y se fue llorando de aquí porque no respetan a gente. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a la violencia de ese pueblo, ¿no? Y aquí vas a ver cosas que a lo mejor no son. Imagínate si usted va a Europa. Hay estados que, bueno, yo me quedé loco viendo los policías besarse en la boca, ¿no? Y en la playa usted ve cosas que, si usted no quiere verlo, no vaya para allá, pero para ellos es normal. Así como para una gente del pueblo que venga a Valencia y puede ver cosas anormales. Usted piensa a lo mejor que no existen, y sí existen, ¿no? Yo tenía un amigo una vez me visitó y yo tenía un carro, él se enamoró de ese carro. Lo trajeron unos amigos del llano, pero el llano adentro, ese pueblo nunca había salido de él. Lo más lejos que había llegado era Calabón, a San Fernando. Y lo sacaron de ese monte y lo trajeron a Valencia, estaban maravillados. Yo se enamoró de ese carro que tenía, entonces me decía, yo quiero ese carro a mí. Y yo digo, te lo vendo. Pues, ajá, ¿y cuántas vacas vale ese carro? El señor no sé cuánto vale una vaca. Entonces, si yo lo hubiera ponido, me decía, yo no entiendo. Tú me dices cuántas vacas vale y yo te las doy. Y le echamos mucha broma por eso. Él no entendía de dinero, él entendía tenía su ganado allá y decía cuántas vacas vale ese carro. Y así sucesivamente, hay mucha gente que no está acostumbrada a lo mejor a ver lo que puede ver en una ciudad, ¿verdad? Y usted a lo mejor está acostumbrado de ir a esas grandes metrópolis donde se ha perdido la vergüenza de todo y se va a quedar también lo que abierto, ¿no? Tipos agarrados de manos, besándose, mujeres con mujeres. Bueno, yo me quedaba, con todo lo liberal que tú puedas tener, todo el conocimiento, me quedaba, pero... Entonces, ¿por qué? Porque la costumbre, ya para esos niños de esos pueblos, ya es la costumbre, igualito que las comiquitas que se están hablando de homosexualidad, de que él quiere tener control de tu hijo ¿cómo se llama? En tu colegio también. Ya los padres, aquí en Venezuela no, pero en Europa ya los padres perdieron la potestad de sus hijos. Las escuelas son las que mandan, el gobierno. Antes no parecía un tópico, pero los comunistas quieren apoderarse, no, ahora es una cosa casi normal. Y tu hijo está controlado por la tecnología, no un celular, no puede estar sin el celular para hacer la tarea, para hacer todo, ¿ya? Entonces es momento, y tú peleamos con la maestra porque venía con muchachos con la tarea. Ahora está controlado por un estado a gente que ni siquiera conoce. Antes conocían a la maestra que podía formar los líos, pero va a llegar un momento que cada día vas a ir perdiendo más y perdiendo más y perdiendo más. Y esto es lo que advierte Jesús. A eso fue lo que vino Jesús, a salvarnos de aquí, de las cosas que se iban a dar en la tierra, porque él ya vio todo eso. Y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces dice, pero yo estaba perdido. No está hablando de la humanidad, no está hablando específicamente de una persona, ¿no?
Pero si siguen en esa costumbre, hay caminos que no permanecen rectos, pero al final son caminos de muerte y de perdición. Sí, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, este será El salvo. que mantenga las costumbres que dice la palabra hasta el fin, no de la otra que viene, no del falso maestro, falsos profetas, falsos predicadores. La Biblia nos advierte de todo eso porque yo conocía el tema, ¿no? Habrán falsos hombres amadores de sí mismos que tomarán esta verdad para enriquecerse. Falsos maestros, falsos profetas. Doctrina de demonio, fábulas de viejas profanas. Eso ya esta Biblia que el tipo habla ahora son fábulas, eso no es verdad. ¿Verdad? Entonces, ya no te dirán, y mucha gente se enfrenta a esto, mucha novela. El pastor lo mismo allá, el pastor esto, el pastor no está predicando y todo, se acá el pastor. Si te van a cambiar tu opinión con respecto al pastor, que es el que Dios puso, ¿estás haciendo algo por eso? ¿O estás también involucrado en conversaciones que no son de la hermana, del pastor, del otro, criticando lo que Dios ha podido hacer por medio de un hombre, ¿verdad? O estás permitiendo que el diablo también te cree esa opinión a ti? Estamos defendiendo nuestra iglesia, nuestra congregación. Hay gente que defiende su club mejor que cualquier cristiano que defienda su iglesia. Y la iglesia es que tienes en la otra. Porque la iglesia eres tú. Y tenemos que tener mucho cuidado porque fíjate, ya no habla tratando de pecado, habla de distracción. Si vamos a Lucas 17, dice: en los últimos días estarán comiendo, comprando, vendiendo, casándose y dándose en casamiento. Y cuando hablan dándose en casamiento, casándose hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es dándose en casamiento, un contrato. No es lo que Dios mandó. Distracción. Ya que hablamos del pecado, hablamos de distracción. La iglesia está distraída. Y a la iglesia entonces, hoy. Si usted va a Valencia, no vamos a intentar otra del mundo, porque esto fue mundial, pero me quedan con la boca abierta con la cantidad de iglesias que están cerradas. Comillas, ¿no? Uno, porque no pudieron pagar los locales, porque tenemos unos locales extraordinarios que costaban millones de millones de dólares, y si no había la gente, no recogían la ofrenda para pagar. Gente, pastores, han venido a hablar conmigo, que me dicen que su iglesia la estamos obligando a que tienen que buscar 10 discípulos que se reúnan contigo, cada uno tiene que dar $10 para, entre todos recogen, pagan 50, 60 cédulas para poder pagar los locales. Eso es donde se arma pleidosa su prédica, para que la vieran, para aparecer, porque tenían televisor. Otros que compraron locales y lo pagaban en dólares y ahora no lo pueden pagar. Ahora, si hubiéramos estado atendidos, hubiéramos hecho esto. Yo siempre digo: si no vamos a una más de mango, no vamos a una más de mango. No para que Dios tenga control de todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque no son iglesias de calle. Si nos tenemos que ir para la calle, nos iremos para la calle. Si quedan 5 o 6, bueno, eso es lo que tenían el compromiso. Pero mucha gente le dice a la iglesia porque dice: bueno, no tengo nada que hacer, voy allá y me siento chévere, feliz, me vengo. Pero tienen un compromiso por Dios cuando empiecen todas estas cosas. ¿Ya? Y por eso siempre le digo, siempre le he dicho en tantos años: señores, si nos volvemos a ver, porque no sabemos cuando estamos aquí, ahorita tenemos la puerta cerrada y la cosa escondida aquí, porque oye, lo que pasa es que Dios te puso en un lugar estratégico. Bueno, pero Dios sabía cuál era su relación con él. Pero este hombre de la Asamblea de Dios, el presidente de la Asamblea de Dios, recomendando que ponga su tapabocas, señores, en la iglesia, vayan con sus mascarillas, además del tapabocas si quieren, pongan un túnel, toda la iglesia tiene un túnel para entrar. El tiempo me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Ahora, yo no quiero ir preso ni quiero ir nada, pero si la policía viene ahorita, ¿no te das cuenta? Cuando hacemos el caso de una iglesia, ahí, aquí mismo, en Carabobo, que estamos pegando una campaña y llegó un petejota con los policías y todo el mundo empezó a ver el pastor Soy. Es decir, ya lo del club y la cosa se acabó. Ahora viene la verdadera relación con Dios. Hablamos de persecución, hablamos. A mí no me van a perseguir, ¿verdad? O yo, si veo las cosas, yo me escondo. Sí, la iglesia estaba escondida. La iglesia se reunía en la catacumba, la iglesia se reunía en el monte, Jesucristo estaba en el monte porque
llegó el momento ya que, y los que los perseguían no eran los romanos, oyeron que eran los encargados del imperio, los que los perseguían eran sus mismos hermanos judíos. Y este hombre lo que está diciendo, no vamos a proteger ninguna iglesia que no use tapabocas, igual de la distancia. Está hablando el presidente de la Asamblea de Dios. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos que ya se están adaptando. ¿Por qué? Porque el gobierno también le está dando. En una reunión que se hizo en el Congreso estos días atrás, decían, ahora la iglesia sí es un brazo fuerte en Venezuela. Es decir, que antes no era un brazo fuerte para el gobierno, porque nunca confiaron en Cristo. Ahora sí, porque el gobierno le está dando ciertos recursos. Entonces la gente asustada, y entonces ¿dónde está aquello? Yo discutí con una gente, que después no me atacaron más. Pero ¿dónde está el honrar a Dios? Porque ve, el pastor lo guarda, si la gente se enferma, yo le digo muchas gracias a Dios. Pero aquí no, sí se han activado mucha gente, pero no se ha muerto nadie. Imagínate la conciencia que nos queda, oye, sí, la culpa es mía, porque nos seguimos reuniendo, no usamos tapabocas. ¿Y dónde queda? Yo te libraré del lazo del cazador, de la peste, de pudor. No es dejarte de deshonrar a Dios cuando ando asustado por ahí en la calle. Si tengo que poner mi tapabocas, porque de todas partes me sacan el tapabocas, me quedan acá. Pero si te vas a morir, te vas a morir. Claro, no es que vamos ahora a estar retando el mundo. No, yo confío en Jesucristo. Puede haber una realidad, como le digo, la realidad es que hay un virus que está matando gente. ¿Hasta dónde? Bueno, no es tan real, que está matando a toda la gente como la gripe española mató 50 millones de personas en aquel entonces, hace no sé cuántos años atrás. Y el SIDA mata 15 millones de personas más en todo el mundo. Y esto con toda la propaganda lo que ha matado son 2.300.000, según esto, que se han muerto con, no por el COVID, sino con el COVID. Si lo mató, que fumaba mucho, que tenían problemas pulmonares, que tenían problemas asmáticos, que casi me mata, pero casi de nuevo también no me mata y me caí de una escalera y me entré. Entonces ya no me llevó no tanto los problemas de los piernas, sino que me detecta loco. Entonces eso es. Ahora, Dios te está cuidando, está pendiente que Dios te va a cuidar, que también te cuidó para venir hoy aquí, que no te robaron, no te van. Eso es, ese es el Dios que tenemos. Si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. Cuando hablamos la otra vez, yo hablé de honrar. Honra a tu padre, a tu madre. No, tengo que dar comida a mi papá y atender. No, tú le das comida a Dios. Es honrar. Honrar es seguir el principio que te enseñó. Porque más adelante dicen que mi padre y mi madre me dejaron y Jehová con todo me recogerá. Entonces, no es que somos tutos para ir, si nos van a traer presos. ¿Cuánta gente política por defender una causa está preso y nos enseñaron que si estaban en la cárcel salían flaquitos, muriéndose o se morían a los días con una pulmonía? Y esto como decir, aprendan lo que le va a pasar a ustedes también. Pero creo que tenemos un Dios, lo que le pasó a Pedro y a Sila y a que llegaron a la cárcel, lo que pusieron fue cantar, alabar a Dios. Se hubo un terremoto, lo sacó a Pedro y a Juan cuando lo sacó el ángel de la cárcel. ¿Y usted cree que es una historia? ¿Usted lo cree como historia? ¿Qué pasó? ¿Una historia que cuenta? ¿O lo cree que Dios es tan efectivo hoy y puede hacerlo? Ahí es que tenemos que estar. Es decir, que los tiempos son malos y a lo mejor ya mañana vea la resolución, no teniendo que reunir esta semana, el martes yo no me reuní porque pasa completamente radical y dije, no, que no vayamos. Después salí y no encontré ninguna cabana por ahí, porque los mismos policías ya no quieren hacerle caso, porque dicen, si nos montamos una cabana. Y ahora con esa nueva ley, que si martillamos a alguien nos puede denunciar para que vamos a montar cabana, porque su fin es ese, no nosotros. ¿Verdad? Entonces, oye, si me denuncian, entonces voy a perder fuego. Porque el diablo está diciendo algo que te dé la gana, te trae lo mío nada más para acá, y va a hacer lo que yo te diga que vas a hacer. Entonces ahí vienen los conflictos, ¿no? Mire, yo lo que yo dije hace
creo que fue el domingo que pasaba, y decía, no, tú no puedes chanquear los dedos así nomás y decir, le voy a quitar los reales a todo esto. Son 23 nada más los millonarios del mundo que tienen el control, ¿verdad?, de todo, de la industria farmacéutica, de la industria de armas, de los medios de comunicación, de todo, la televisión, de la comida, ¿verdad? No, cuando yo no cuando guardaba la comida, si el chino que vive en mi casa que me mete la comida al lado de mi casa, no, de la producción de comida en el mundo. Si estos laboratorios no hacen estos grandes descubrimientos genéticos, es modificar lo que Dios hizo, porque un pollo antes era esa galletita de criolla que debe comerse como hierba para que lleve una familia y dura. Entonces los griegos inventaron la genética para hacer un pollo. Ahora tiene un pollo de 11 kilos, todavía eso no ha llegado aquí, pero tenemos gallinas de 3 kilos y de 2 kilos. Pero antes el pollito era así, no crecía más de ahí. El grano de maíz no se producía, ahora una hectárea de maíz produce hasta 20.000 kilos, delante lo que producía era 1.000 kilos por hectárea. Entonces eso fue, ¿cómo se llama?, transformado genéticamente. Esos grandes laboratorios que lo tienen entre Estados Unidos, los países desarrollados, es que le dan comida al mundo, si no nos muriéramos de hambre. Y esa es la tecnología. Y eso es por eso 666, si el hombre, es decir, el 6 días, Dios fabricó el hombre. Y el hombre tiene que apoderarse de toda la humanidad. El hombre, por eso es 666, no un número exactamente de la bestia, no un número de hombres. Entonces quiere controlar el mundo por medio de eso, ¿no? La medicina. ¿Ya? Ahora se está redescubriendo todo lo que te decía tu abuelita. Te doy la casa, toma un guarapo de se toma un café, como que dice la ministra. Ahora que está descubriendo la ministra, que le hace una matica y la gente, oye, que ese salió de esa matica, ¿no? Pero tu abuelo lo sabía. Ahora, como la gente no tiene dinero, entonces ahora sí se toman la metanocen, los amigos míos. El que quiere quitarle dos, toma una guayaba, toma ahora lo que comía todos los días, en pastillas, lechosa, es decir, no tiene alimento. Pero los grandes laboratorios tienen. El movimiento económico más grande del mundo ahora ni siquiera es el armamenticio, es el farmacéutico, ¿sabes? La Pfizer y toda esta gente billonaria del mundo, los Rockefeller, los Bill Gates, toda esa gente que tiene el monopolio de la información y de las computadoras y de todo eso, y ahora todo lo que se hace por allí. Entonces, es el control del diablo. Si postrado me adorar el Dios Jesucristo, te haré los reinos de este mundo. Y es lo que quiere que usted, por la fuerza como sea, se vaya postrándose delante de la tecnología. Si no, entonces, te va a decir, mira, bien tapabocas, no puede entrar, sino cuando te ponga la pistolita esa, que no sé si es verdad que mide, porque mi mamá me tiene un termómetro en la boca. Es para decir si tienes archivo o no lo tienes, que no puedes entrar, no puedes comprar, no puedes vender, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Y cuando una de las iglesias que habla Apocalipsis, que llega Apocalipsis, habla de la sinagoga de Satanás, porque son iglesias que hoy usted la ve, donde se habla de Cristo, pero es el diablo que manda. Sinagoga, eres una sinagoga, lo tengo también que eres una sinagoga de Satanás. Tenga mucho cuidado. Métase con Dios, que el Espíritu Santo lo despierte para que usted sabe que si yo estoy hablando tontería aquí, no estoy hablando cosas de Dios, usted se mate aquí. Es su salvación que está en juego. No es ver una iglesia espectacular, fenomenal. El pastor de Cacú me está diciendo, pastor, vino un pastor aquí acusando de que le estamos robando a la gente. Porque ahora todas esas iglesias están uniendo aquí con nosotros porque nos metieron, no están metidos en política. Pastores conservadores que han cerrado la iglesia, porque nadie nos viene para acá. Porque la gente está viendo los ojos, es el tiempo de que mi espíritu caerá sobre todos los niños, los jóvenes y los ancianos también. Derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Es decir, que se convertirá más gente, cada vez más. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando habla del evangelio del reino, voy a poner aquí la parte.
El evangelio que predicamos es el evangelio de Cristo, ¿no? El de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ese es el evangelio. Pero cuando habla del evangelio del reino, habla del evangelio del poder, donde lleguen, salen los enfermos, echen fuera los demonios, resuciten a los muertos, ese es el evangelio del reino. Porque ya no vamos, los católicos también predican el evangelio y ahora tremendamente, si usted viene un católico, habla de Cristo y que lo tiene que recibir en tu corazón y hacer la oración, pero es un evangelio sin poder. Es un evangelio de distracción. Es un evangelio cuando me digan haga esto. Hay muchas iglesias que no son exactamente las católicas, están haciendo todo lo que los gobiernos mandan a hacer. Por lo menos, Diego me mandó a pensar esta mañana y no le quise ni contestar, a veces que es tremendo. Todo el mundo cantando pero a la distancia, como 2 metros, uno aquí, uno allá, así. Claro, todos los demás ya lo quitaron. No pueden hacer esto, no pueden ir los niños a las congregaciones ni los ancianos tampoco. Es decir, el diablo está mandando, el diablo está reinando ante la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué la iglesia de tu casa? La iglesia para que la allí después de una mata es la iglesia de familia. Genial. Y yo hablando con José Gregorio, se llama José Gregorio Hernández, no me gusta él me decía, oye, si hubiéramos andado antes, yo no hubiera comprado esto, no hubiera hecho esto. Oye, yo siempre tú debes hacer esa iglesia, hubiera multiplicado esa iglesia en 100 aquí, 100 allá, 100. Por lo menos 4 en Naguanagua, en todas las zonas, incluyendo todas las zonas de Suárez. Entonces, él tiene un grupo de pastores y tal, y él siempre me dice, oye, lo que pasa es que no entendía, desde joven, desde muchacho. Tuvo unas cosas del Señor y se metió. Pero él me dice que no haya que hacer con la iglesia, hoy por todo lo que pasa, pues no haya como reunir a gente, problemas. Bueno, sí, el diablo tiene todo el control. Y los que pueden venir, los que tengan carro nada más, porque los que no tienen carro, los que tienen carro si tienen gasolina, porque los autobuses no existen ahora. Y no existe ahora que no pueden trasladarse de un sitio a otro. Entonces siempre lo espero, el que no tiene gasolina, no consigue transporte, no consigue cómo pasar de un sitio a otro. Es decir, que la iglesia va a volver a la iglesia de tu casa, a que tú con tu familia y los vecinos te puedan reunir. A eso tú vamos a ir, por eso yo siempre decía, y si no nos reunimos más, porque acuérdate que el teléfono también es una tecnología de Satanás y estos pastores lo están acusando ya cuando. Oye, nos acusan todo el mundo, publican una carta, si te pudiera agarrar, te quitara la cabeza, te matara, te asesinara, te quemara. Pero esos no son los que hablaban de que ellos eran la minoría y ellos quieren que lo defienden, pero ahora ellos quieren también matar gente, porque aquellos no les permitían que se casaran entre hombre y hombre, pero estos quieren matar gente. Satanás es así, vino a matar y destruir, no vino a jugar carrito. Entonces el pastor lo que dice, estos son los que hablaban del verde, de todo tal, de que dejaran a la gente hacer lo que le dieran la gana, pero ahora estamos hablando de matar y asesinar, y en Europa están quemando iglesias a diestra y siniestra, porque no están persiguiendo aún ni siquiera una doctrina, están persiguiendo a Jesucristo. Por eso, ponemos por esta gente que se convierta, como le pasó a Pablo, Saulo de Tarso, que él lo convirtió también, me lo mataban, lo metieron como igualito, ya tenemos un prototipo de esa gente, ¿verdad? Y Dios lo convirtió en un momento. Oremos, no para que Dios lo destruya y que lo lleve mañana mismo, porque uno quiere que lo lleve, pero es para pagar la cuenta que debe ser, no, me está tardando mucho, tengo mucho problema aquí. Pero estamos deseando realmente que Dios venga para él. Dios, tú sabes por qué no ha venido, porque quiere salvar el mayor número posible. Y mientras más tiempo pasa, más gente hay en el mundo y más va a salvar. Entonces, no fueron diferentes en el tiempo de Jesús. Nos llegó un tiempo de bonanza, a lo mejor de hacer lo que queríamos hacer, de ir a la iglesia como, vamos a predicar por aquí, tenemos un verde y no predicamos. ¿Sabe una cosa? Si usted no predicó, porque dice que creímos con nuestra mente creímos ¿para qué? Para ser justificados. Y hablamos ¿para qué? Para ser salvados. ¿No es lo mismo? No es lo mismo.
y salvando, que si tú hablas de Jesucristo, Él te va a salvar de que te caigan a palo, que te apedreen. Que hubieron gente que fueron mártires, sí, también ahí estuvo Esteban, para dar ejemplo y testimonio de unas naciones que eran duras. Pero que ni siquiera nos han llevado a la dureza. Entonces tú andan abrazados con la gente del gobierno, cantando, orando por la gente, que Dios te bendiga, que no caiga sobre ti ninguna maldición. Cuando sabemos que sin Cristo no se puede romper ninguna maldición, que hay situaciones que no. Ahora, ¿quién va a venir a hacer todo esto? El diablo. No, el diablo quiere controlarte. El que va a venir a hacer esto es Cristo Jesús, ¿no? Hace juicio. Es tu Dios que va a venir a hacer juicio. Y si es tu Dios no te conoce, va a hacer juicio sobre ti. No va a hacer juicio sobre ti. Porque yo creo que va a hacer juicio sobre los míos. A mí nos protegeremos. Pero la mano de Dios, Señor, ¿cuándo sucederá en estos tiempos? No, nadie lo sabe, ni mi padre. No está diciendo, el diablo no lo sabe. No. ¿Quién te va a venir a hacer juicio? Si tú también cobras el par de días a hacer juicio contra ti, te va a salvar de eso. Él te va a salvar de su juicio, porque el juicio lo va a hacer Él. Sigamos. Todavía no es el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ajá. Entonces tú ves ahí, yo cuando leí esto, yo digo, ¿por qué cambió tanto? ¿Será que sí vamos a quedarnos para la gran tribulación? No. Los judíos no saben nada del Nuevo Testamento. Ellos con Cristo no. Los judíos. Hay algunos que se han arrepentido, pero los ortodoxos no saben nada. Ellos no saben de Cristo, del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Y lo que hablamos hasta el principio de dolores de parto. Pero por ahí está Linda que empacaba París. Dolores es cuando están los dolores, cada cuánto tiempo dando los dolores. 20 días, ¿verdad? Un mes. Ya como se va a salir. Dolores de parto, este es principio de dolores. Cada 20 días, cada mes. Es decir, cada más o menos, no el tiempo por el que van ustedes recibiendo noticias. Oye, tremendo, acaban de matar unos pastores, acaban de. Es decir, que les va a conmover. Vean. No, yo no estoy diciendo que inventen esto. Vean en el mundo. Pasó esto en tal lado, se promulgó la ley, ahora en la otra nación hay un matrimonio así. A ver, principio de dolor, pero no deje que esto lo afecte. ¿Cómo que sabe que esto va a pasar? Así que Dios te ha dicho el cuerpo. No deje que esto te. Ahora qué hago. Ahora quién nos ayudará, ¿cómo dice? ¿Quién podrá defender? Cristo es el que al defensor ya desde el principio. Dicen que no hay otro nombre. Si te sientes muy, no le dices, no, llévame, sino Señor, líbrame. Él te librará del lazo del cazador, de la peste del cuidador. Es una cuestión seria, no es una cuestión de juego, de chistes, no, ¿qué tal? Y ahora que no, sigue haciendo lo que está haciendo y sigue predicando el evangelio. Él te va a salvar. Las puertas del infierno no reinarán sobre ti, que eres la iglesia de Jesucristo. Tenlo en norma. Y si lo que tú crees lo que va a suceder es tu fe la que va a hacer la diferencia, pero si tú crees que te van a matar, cuando salga que te van a pedrar, o va a pasar un pajarito, no me que la vaca no huele. Toda la tecnología, lo que está pasando en el mundo. Lo vi en un programa anoche. El primer dicho así como la cosa que se fabricó era para los militares y costó $1 millón. $1 millón. Ya usted con $200 puede conseguir un dron que puede manejar toda la ciudad, ver por aquí, paisaje, ver. Entonces, fíjate cómo la tecnología va para que más gente la use, más gente pueda. El principio del dron fue espiar a todo el mundo. Entonces, fíjate cómo ha cambiado la tecnología. En un momento tan rápido, bueno, que no nos dé tiempo ni. Ponle, tú le llevas un teléfono antes, yo me acuerdo, cuando el teléfono se grandote, grababan el bloque, ¿no? Esos amigos que eran muy pantalleros, y le daban papure.
Y nos paramos a comer por allá por San Fernando y lo primero que sacaban el teléfono al carro, mucho, una cosa así, y empezaron a hablar de ellos. Y lo ponían así en la mesa y yo le dije, ¿para qué sacan eso aquí? Y me dijeron, ahorita sí debieron sacar así como ofenderse, no puya a alguien con eso, pero por la cabeza. Chamo, si la cobertura de broma llegaba a sacar de los morros y también me dio por eso, la calle podía en la mesa que la gente dijera, ¿qué es eso? Un teléfono. Eso no es decir. Hoy, hasta el campesino, yo conozco gente por allá que tiene su bicho inteligente, más inteligente que el mío. Ya eso se pasó porque la tecnología, acabo de ver un programa en Uganda, por allá en una de esas naciones africanas, donde la gente, el jefe de la tribu todavía vive en falta y broma, tremendo teléfono. ¿Y sabes qué hacen con el teléfono? Por el satélite. Entonces, las tribus que no son nómadas, gente y viven de ganado, cosechan ovejas y ganado. Entonces, la zona donde hay los leones se van moviendo de un sitio a otro. Y este tipo son en la mañana tremenda camioneta, una Toyota de las últimas que se introdujeron a manejar, sale con 2 o 3 tipos que son sobre. Y también se las tribus, mira, no cojan hacia el lado norte, porque los leones están comiendo hacia ese lado para que no le coman nada. Unos indios que no están con falta todavía, lo que es la tecnología, el diablo quiere controlar todo. Ay, me parece muy interesante, porque hay que estar controlando donde está y donde no está también. Mas hay de las que están en citas y de las que críen en aquellos días. Ajá, para el nuevo digo que no terminé. Entonces, cada 20 días, cada mes, usted va a ver una. Me vuelvo a decir, me vino ahorita a la mente. Me dice, oye, esto es el último mensaje que me daba el pastor Zulfán. Pero es que es el tiempo que estamos viviendo hoy. Y no nos vamos a divorciar de ese tiempo porque las cosas, para que usted no se extrañe, porque a veces están pasando a tu lado y tú no lo ves, porque nadie te lo ha advertido. ¿Verdad? Entonces, hablando de estos drones, ahora todo el mundo en la playa va a manejar su drone y tal. ¿Y sabe qué hay? Menos muertos ahora y menos ahogados. Porque cualquiera está jugando con un drone. Y estaba hablando de una playa muy famosa en Estados Unidos. Y todo el mundo bañándose tranquilo. Y hay un solo tiburón de los más bravos que hay, de los blancos, no sé cómo se llama. Y el tipo lo vio en el mira, entonces mandó a avisar. El mismo dinero lo dijo: hay un tiburón ahí y tal. En la zona, pero que si está en el agua, pues no lo ve. Pero el que está arriba lo ve completico. Pues, oye, no sirve la tecnología, no vuelve la tecnología, el diablo está tratando de engañar, así como puede engañar en muchas iglesias, que iban a echar cuentos. El domingo después de predicar la palabra y advertir y ver que Dios se moviera, echaban cuentos, historias, fábulas tenían profanas, eran cuentos para enriquecerse, y no hablaban de Cristo y el tiburón se lo comió. Eso es. Orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora sí está hablando de la gran tribulación ahí, ¿verdad? Porque los judíos no tienen que ver con el Evangelio ni con Cristo. La iglesia sí fue el arrebatamiento, el Evangelio es el arrebatamiento, ¿verdad? Ellos no. Entonces, ¿cómo empezó ese versículo ahí en los 2 capítulos anteriores? Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Verdad? Y cuando veáis en el lugar santo, ¿verdad? Jerusalén, el templo de Jerusalén, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, porque está hablando de los judíos, no está hablando de la iglesia de Jesucristo con usted. Ese evento no, ya es otro evento. Ahora ese evento se llama la gran tribulación, ¿verdad? Ya no es principio de dolor, es la gran tribulación, que es para los judíos. Ya cuando eso, nosotros no estaremos aquí. Ya aparecerá el anticristo, ya aparecerá el falso profeta, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del falso profeta, ¿saben ustedes quién es el falso profeta? La Iglesia Católica lo tiene identificado, que es ellos. Es el Papa. Que va a decir: este es el hombre que necesitamos aquí para que ponga en control al mundo, ¿verdad? Porque el mundo va a estar bajo control del hombre. Ya no estaba, porque la iglesia no está aquí. Y si alguien no lo impidiera, hay algo que lo impide,
que el falso profeta levante y alguien te lo impide, que es el Espíritu Santo y usted como iglesia quiere cuando aparezca una ley, ahorita aparece una ley, están protestando los cristianos ahí por la ley. Entonces, no, vamos a quitar esos tipos, son fastidiosos, andan buscando líos, ahora vamos a nombrar un tipo que se va a cagar, el imperio, la restauración del imperio romano, que es la Unión Europea, ya tiene un solo parlamento, ya tiene una sola ley, una sola cédula ahí en Europa, en el país. Usted puede pasar el país, no necesita visa, no necesita nada, ¿verdad? Un solo parlamento, una sola ley, muchas otras cosas en común, ¿verdad? Es decir, no es que Francia tiene una ley y España otra, es la misma ley, ¿verdad? Y si aprueban allá la eutanasia, lo tienen que aprobar en toda la Unión Europea. Y usted pertenece a la Unión Europea, usted pertenece y no tiene que salirse. Por eso que Inglaterra sale, porque es un país más cristiano. Ellos son metodistas, ortodoxos. Entonces se salieron de la Unión Europea, Inglaterra y la Gran Bretaña, que comprende como 7 naciones, porque no querían estar bajo el yugo ahora que se establezcan mucha gente que va a ver matrimonio gay y todas estas cosas. Ellos no querían pertenecer a eso, porque conocen la Biblia, conocen a Cristo, y entonces por eso pasa, ellos se salieron de allí. Entonces, como esta gente no conoce a Cristo ni conoce el Nuevo Testamento, para ellos sí ahora vendrá esto. Si ven si están dos, creo que dice, es un juicio exclusivo para ellos, para los judíos. Si hay dos en la azotea, no van en uno, porque si hay dos acostados en una cama, uno se va llevando y el otro se va dejando. Es un juicio. Tú te vas conmigo, tú no te vas. ¿Ven? Es un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que tu corazón, yo no mi corazón, tú no vas a ver. Es un juicio. Y ahí, sigue más adelante. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Del pueblo de Israel, los escogidos de Israel serán acortados. Si no, nadie fue de salvo, porque la gran tribulación ya va a estar el anticristo presente, matando leyes, matando gente, asesinando a todo el que diga no estamos de acuerdo con eso, porque la Biblia dice no me interesa la Biblia, aquí está la Biblia, si tú quieres leer, si no. Sí. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ajá, ahora ese es otro evento, ahora esa es la venida de Cristo. Primero era el principio de dolor, después la gran tribulación, ahora la venida de Cristo. Mira que aquí está Cristo, no le creáis. Está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de nosotros, ya nosotros no estamos aquí. Así. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las áreas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ajá, ya está hablando de los últimos 3 años de la gran tribulación. Ya la iglesia de Jesucristo no está aquí exclusivamente para los judíos. Esto me confundía antes mucho porque yo decía, oye, pero no entiendo, porque entonces si nos vamos a quedar, porque dice que los escogidos, de parte de Dios, su pueblo, Israel. Él les prometió salvación a Israel. Y la salvación ahorita está en Cristo. El que no reciba a Cristo en su corazón no es salvo. El que creyere confesare con su boca y creyere en su corazón será salvo. Pero después de la salvación, cuando el arrebatamiento vuelve a Israel, vuelve la salvación a Israel. Por eso es que él dice que oremos que vuelva la paz a Jerusalén, que vuelva Cristo a Jerusalén, para que los judíos ahora se arrepientan y reconozcan, oye, si era la verdad todo aquello de Cristo, si era el Hijo de Dios. Ahora nos toca pagar con nuestra sangre y no haber sido redimido por la sangre de Cristo, o aceptado que la sangre de Cristo nos había redimido. Entonces, por eso llevará esta gran tribulación, pero habrá ahora otro evento similar al principio de todo, habrá otra vez terremotos, guerra, hambre, pobreza, como no lo ha habido jamás, ni lo habrá, ¿verdad?
Apocalipsis 1:3, 1:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día que ha de venir sobre la hora mala que ha de venir sobre toda la tierra, ¿no? Es la gran tentación que nos guardará, y nos librará, y nos rescatará. Sí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ajá, las tribus, nosotros no tenemos ese concepto de tribu. Acuérdate que dice también Apocalipsis, que habla que la tercera parte de la tierra desaparecerá. Hablando de lo que quiere matar esta gente, 3.000 millones de personas. Es la tercera parte de la tierra. ¿Tú sabes quién es esa parte? América. Pero América no aparece en la Biblia. Desaparecerá. Y el pueblo, las naciones más cristianas que tienen son las naciones de América, sobre la tierra. Aquellos dicen ser cristianos, pero son idólatras, tienen su ídolo, unos tienen a Buda. Es decir, en una parte de la tecnología que nos mandaron ahora, dicen que con esto, ¿cómo se llama? Lo virtual, harán aparecer hasta naves espaciales para tratar de confundir a la gente. No va a haber, no hay ningún arrebatamiento. Esa gente se la llevan los marcianos, porque son gente que se la llevan por otro planeta para que siga existiendo la raza humana allá. ¿Saben qué es eso? Y está hablando de gente que no son cristianos, está hablando de gente de tecnología. Entonces, a los que son cristianos le harán parecer Jesús, pues tratando de que se maten, se suiciden, como ha pasado mucha gente. Lo que no esté claro: no vayas para allá, no hagas esto, porque usted tú, Jesús va a venir a buscarte, ¿verdad? Y por lo menos los chinos le aparecerá Buda por allá, y a los sitios, a los hindúes le aparecerá aquellos Mahoma. Eso lo quiere hacer la tecnología, porque el diablo no es unipresente, ni omnisciente, ni omnipotente para hacerlo. Pero Dios sí va a hacer que caiga fuego del cielo y todas estas cosas, sí. Y Satanás es imitador de Cristo, que quiera que esté, por de las cosas que sí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sabe que esto confundió mucho a Pablo? Y cuando dice no pasará esta generación, cree que la generación de él iba a venir a Cristo, pero no pasará la generación del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, a la gran tribulación, a que venga Cristo por segunda vez. Esa es la generación que nos va a pasar. Entonces Pablo decía: muchos dormirán, pero nosotros que estamos vivos seremos transformados, porque creía que era la generación de él, pero no está hablando de la generación cuando ya pasen los dolores de parto, ¿verdad? Y esa generación son esos 7 años de la gran tribulación. No pasará esta generación, no pasará hasta que llegue Cristo. 7 años después vendrá Cristo a reinar por 1000 años sobre la tierra. Bueno, lo que no esté completo después se lo completo, pero pide al Espíritu Santo que le revele todo lo que le tenga que revelar, que usted esté fresco, capaz de resistir, porque Él le dará poder, y recibiré el poder. Y aquellos que tenían miedo porque iban a morir cuando la persecución, y después 40 días después que recibieron el Espíritu Santo, decían: ustedes que mataron el valor de la vida. La verdad es Cristo, no es la verdad. Cuando esa verdad se vaya al cielo, entonces pasará, tendrán que pagar esta gente con su sangre, no haber aceptado que la sangre de Cristo lo libertó. Ahora, llega en su casa el 25. ¿Terminamos el 24? No. Llegamos al 36. Ya lo vamos a leer los 3 que faltan. Pero de ahí lea de usted en su casa el capítulo 25 de las vírgenes, que se le acabó el aceite. ¿Qué es aceite? Unción. ¿Qué es unción? Saber, conocer que Dios es verdad. Esa es la unción. Usted tiene la unción del Santo, del Espíritu Santo. Y esa unción nadie se la va a quitar, es nadie que lo enseña, no es ese que lo está enseñando. Yo estoy llamando la atención para que usted busque allá. Pero quien lo va a aceptar y le va a dar la fuerza para usted recibir el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no negar a Dios. Y que no va a sufrir, ¿sabe?
Yo no veo a Pablo quejándose de ninguno de los discípulos que cayeron a Pablo. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no otro Pablo otra vez? Sino se sentía glorioso. Oye, fuimos castigados por predicar el evangelio del reino. Dios le daba esa fuerza, ¿verdad? Y vamos a experimentar otra experiencia más grande. Muy pobrecito que lo mataron. Esta gente que aún en el siglo pasado fueron apedreadas en China, sobre todo a Corea del Norte y muchos países chinos, nunca se quejaron, más bien fueron orgullosos. Estamos muriendo por Cristo. Y una familia completa que la enterraron viva, eso era lo que decían. Entonces, mártires, ¿quién es eso? Mártir es una persona que Dios haya fortalecido totalmente, como a Jesús. Jesús era hombre, Jesús no era Dios. Después fue glorificado y cifrado otra vez a Dios. Pero mientras estuvo en la tierra, hombre, con toda la necesidad del hombre y todo el dolor. Por eso dijo, Señor, pasa de mí esta copa, que yo no muera, porque duele. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el día que le toque eso, pero el diablo lo tiene sumergido y que me duele aquí, me duele allá. Mi mamá, mi papá, mi hijo, mi tal, mi demonio me ataca. Sacúdase eso. Dígale al nombre de Jesús. Satanás no tiene que ver nada conmigo, porque como dice la Biblia, si Dios es contigo, nada es contra ti. Y si no tienes esto, entonces vamos a que reciba a Cristo otra vez, reciba la fe para que tenga fe suficiente, porque tú fueras que te vas a salvar, suelto Dios te salvó. El día que lo crees es un tuyo. Salvate de cualquier situación, de que no tengas para comer, de que no tengas trabajo, Él te va a salvar, no te va a dejar morir, como dicen los malandros, no me dejes morir. Si los malandros te dicen al diablo que no lo dejes morir, Cristo sí le dijo a la gente. El que venga a mí no tendrá hambre jamás. Yo no sé si va a ser que caiga maná del desierto, yo no sé si te va a quitar el hambre, no sé qué va a hacer, pero sí no va a permitir que tú sufras. Pero predique el evangelio por lo menos, no estás predicando tu dolencia, tu fracaso, es que son gasolina, pastor, por eso no fui, que dice pastor, que mira, que no tengo caucho. Mira, yo voy a ir, yo tengo, Señor, porque tú eres mi proveedor. Póngale proveedor a Dios para que usted vea. Yo no estoy hablando cuento, yo estoy hablando una verdad existente. Y el que la ha experimentado, tenemos familia completa que está, Goyo y su familia. ¿Qué ejemplo más fiel? Y la familia por allá donde viene, tenemos un mismo marihuana, es tipo como ser un narcotraficante, porque Goyo es narcotraficante. Digo, yo después tomo una foto, muchachos, regular en el camión así. No puede ser, mira. Pero es Cristo el que hace esas cosas. Te va a librar, te va a hacer para que sea ejemplo. Ahora, la hermana y el grupo vinieron para acá a ver que, ¿por qué está metido? Yo creo que la gente como que es de dos, que te daban, que esta voy a ver, con cañozote, y ahora el diciembre compraron un televisor y todo nuevo. ¿Cómo es eso? Eso es el ejemplo fiel que tienes que predicarle a los demás, que lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuida esa salvación, ¿verdad? Y si no lo has hecho, empieza a experimentarlo, empieza a sacudirte todo lo que tenga. Me sacudo esto, en el nombre de Jesús no voy a pasar mal ni me voy a quejar más. Señor, usted entréguese, ríndase a Él para que usted vea la gloria de Dios. Pero si usted está rendido de Dios, ¿qué lo voy a hacer? Lo toco y chillar. Sí, vamos a pedirle a Dios. A final de cuentas, ¿qué cabeza? Empresas enormes quebraron, gente que tenía un principio. Satanás, por medio de esta crisis, trató de quitarte todo, y aquí no lo veo caído por ti. Gloria, yo conocí que vino la primera vez, estaba fea. Dice Dios, mira. No debo de. Y después su mamá ve porque quiere cambiarme allá, le cambiaron el chip. Y la mamá por ahí, ¿está bien la mamá? Y después vino la abuela a ver qué le había pasado a la mamá. Aquí está también con nosotros. Entonces eso ese es el Cristo que yo conozco. Yo no conozco un Cristo que trabaja. Si vienes llegando hoy aquí, no es esta iglesia, es Cristo. Es Cristo. Creíamos en ese Cristo. El Cristo. Glorioso, real, Cristo vivo, no muerto para que yo venga a robar, no, de esos reales, saquen ahí la frente, aprendan para que usted vea que mientras
mientras más saquen de su vida, de su bolsillo, lo que estorba, Dios va a estar en su bolsillo y va a estar en su vida y va a estar todo y te va a hacer una vida nueva. Eso sí, seguro. Amén.